Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. El pasado 3 de mayo, los padres de al menos 700 escolares en California, Estados Unidos, decidieron no enviar a sus hijos al colegio estatal en señal de protesta contra un controvertido plan de estudios con ideología de género. La educación al servicio de ideologías particulares y en detrimento de la realidad y objetividad de los hechos está menoscabando, cuando no suprimiendo, como en el caso de nuestro país, el derecho que tienen los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. Cada vez es más común que los estados llamados democráticos asimilen características propias de estados totalitarios que suprimen los derechos del individuo y obligan a los ciudadanos a seguir un pensamiento único. En el caso de California, los padres de familia, ejerciendo unos derechos que les son propios y que el Estado intenta anular, tomaron esta decisión indicando que los grados menores de primaria no están listos para las discusiones sobre temas LGBT y que son los padres y no el gobierno quienes deben decidir cuándo será impartido este tipo de enseñanza. Aunque el colectivo de padres lleva años pidiendo que se respete su potestad, el hecho es que en 2011 se aprobó en California el proyecto de ley de historia LGBT. Esta ordena que los colegios revisen los libros de texto y sus planes de estudio de ciencias sociales para incorporar el estudio de las contribuciones de los estadounidenses que se autoperciben como LGTB. Grupos pro familia condenaron el proyecto de ley como un adoctrinamiento sexual radical a niños y advirtieron que llevaría a los colegios de California a presentar a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales como modelos a seguir. Un informe del diario Sacramento Bee informó que el asesor legal del distrito de Rocklin no permitirá que los padres opten porque sus hijos sean exonerados del currículo LGBT, mientras que otros funcionarios se manifiestan partidarios de que sí se modifique el plan de estudios teniendo en cuenta las preocupaciones de los padres. Sin embargo, algunas familias, ante la duda de que esto se lleve a cabo, han tomado la decisión de cambiar el modelo de educación de sus hijos a homeschool, educación en casa, o enviarles a escuelas privadas. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, el Senado de Alabama aprueba la ley más restrictiva contra el aborto. Reino Unido, día de precepto local en la fiesta de Beato Newman. Canadá, objeción de conciencia para los médicos que se oponen a la eutanasia. Estados Unidos, autor lanza libros sobre testimonio católico para varones. Pasaremos después a las noticias nacionales. Sacerdotes peregrinan a Montilla y reciben la indulgencia plenaria. Catedral de Valencia alerta sobre urgencia de proyecto de restauración. Fallece de un infarto Monseñor Juan Antonio Menéndez. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco pide rezar el rosario cada día durante este mes de mayo. El Vaticano inaugura un mosaico de la Virgen del Quinche. Catequesis del Papa, líbranos del mal. El Senado de Alabama ha aprobado una ley que prohíbe el aborto en este estado sureño, salvo en caso de peligro de la vida de la madre. La Cámara de Representantes ya dio el visto bueno a la ley en abril, con lo cual solo queda que sea aprobada por la gobernadora Kay Bay. El Senado dio el visto bueno al proyecto de ley con 25 votos a favor y 6 en contra. IBI republicana no ha manifestado por el momento su apoyo al proyecto. El proyecto aprobado por el legislativo es el más restrictivo de los tramitados hasta la fecha en Estados Unidos y prohíbe el aborto en cualquier etapa de la gestación, incluso en casos de violación e incesto, solo permitiéndolo cuando la salud de la madre esté en peligro. El texto contempla penas de entre 10 y 99 años de prisión para el médico que practique el aborto. La enmienda introducida por los demócratas para permitir en el texto el aborto en los casos de violación e incesto fue rechazada por 21 votos a 11. Los promotores del proyecto son conscientes de que la ley no entrará en vigor, al menos por ahora, ya que contradice el fallo del Tribunal Supremo de 1973, conocido como Roe contra Wade, que legalizó la práctica del aborto en todo el país. Su objetivo, sin embargo, es iniciar una batalla legal que lleve el proyecto hasta el alto tribunal para que sus magistrados puedan considerar el fallo de 1973 y, por tanto, la legalidad del aborto en Estados Unidos. Este proyecto va a desafiar a Roe vs. Wade y proteger la vida de los neonatos, reconoció su promotora, la representante republicana Terry Collins.
El controvertido caso de Roe contra Wade tuvo lugar en 1970, cuando las abogadas recién graduadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Linda Coffey y Sarah Weddington, presentaron una demanda en Texas representando a Norma McCorvey Jane Roe. McCorvey sostenía que su embarazo había sido producto de una violación. El fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas, Henry Wade, representaba al estado de Texas que se oponía al aborto. Tras intensos diálogos, finalmente el tribunal del distrito falló a favor de Jane Roe, pero rehusó establecer una restricción en contra de las leyes sobre aborto. Jane Roe dio a luz a su hija mientras el caso aún no se había decidido. La bebé fue dada en adopción. Roe vs. Wade en 1973 fue decidido finalmente por el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, dando lugar a una decisión histórica en materia de aborto. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias con la nueva decisión. Finalmente, en 1995, Norma McCorvey se arrepintió de su actuación y reconoció que parte de su declaración en el juicio no fue verdadera. McCorvey alega que se convirtió en un peón de dos ambiciosas y jóvenes abogadas, Sarah Weddington y Linda Coffey, quienes buscaban una demandante que lograra cambiar la legislación que prohibía el aborto en el estado de Texas. La festividad del beato John Henry Newman, que será próximamente canonizado, será el día de precepto local de acuerdo con un decreto de la Conferencia de Obispos de Inglaterra y Gales. La festividad se celebrará el 9 de octubre, aniversario de la conversión de Newman. Fue el 9 de octubre de 1845, cuando Newman le pidió al beato Dominic Barberi que lo recibiera en la iglesia. Benedicto XVI anunció la beatificación de Newman y la fecha de su festividad durante una visita en 2010 al Reino Unido. La decisión de hacer que su festividad sea día de preceptos se anticipa a la canonización de Newman, que se espera que tenga lugar a finales de este año. La fecha aún no se ha anunciado. El diputado conservador David Anderson presentó el proyecto de ley C-418 que busca proteger a los médicos que no están dispuestos a practicar directamente la eutanasia a sus pacientes ni proporcionar recetas para provocar la muerte. Anderson explicó que se sintió inspirado a representar el proyecto de ley después de escuchar las quejas de los médicos de que las políticas de asistencia médica para morir de Canadá constituían una violación del juramento hipocrático, una de cuyas cláusulas es: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Una parte de ese juramento es: no administraremos veneno. Así que está claro, ¿verdad? Y sin embargo ahora se espera que el médico sea el que realmente administre estos medicamentos que terminan con la vida de las personas, indicó Anderson. La ley convertiría en ilegal intimidar a un médico, enfermero, farmacéutico o cualquier otro profesional de la salud con el fin de obligarles a participar directa o indirectamente en la prestación de asistencia médica para morir. El proyecto de ley también consideraría un delito despedir a alguien por negarse a participar en esas prácticas. El sistema de salud de Canadá, dependiente del gobierno, vincula las condiciones de trabajo de los médicos con la política impuesta por el Ministerio de Salud. El año pasado, las muertes por eutanasia en Canadá supusieron el 1,12% del total. La editorial Ignatius Press de Estados Unidos publicó el pasado 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la primera edición de El Caballero Católico, Vivir una hombría auténtica hoy, del escritor Sam Goodman, autor de una plataforma web del mismo nombre. El Caballero Católico es una guía sólida y práctica de la virilidad virtuosa, propone el autor. Recurre a la sabiduría eterna de la Iglesia Católica para responder las preguntas importantes que los hombres están haciendo actualmente. El texto aborda temas como la identidad masculina, la valoración del cuerpo desde la fe católica, la importancia de la tradición, la valoración de la cortesía y las buenas costumbres como parte de la virilidad y el llamado universal a la santidad. En el diálogo con el informativo Crux, Goodman defendió la actualidad de una obra que clama por un retorno a la caballerosidad y la vida de fe. La tesis básica es esta: entre una falta total de normas culturales, por una parte, y las afirmaciones de que la masculinidad es tóxica por otra, los hombres están más confundidos que nunca sobre lo que significa ser un hombre, comentó. Los hombres están atrapados entre los extremos de la afeminación o el machismo exagerado. La fe católica, sin embargo, nos muestra un camino diferente, revela cómo podemos vivir una virilidad integrada,
revelando el camino tanto a la verdadera masculinidad como a la verdadera santidad. El modelo auténtico del varón católico es, por supuesto, Jesucristo, y es la figura de Cristo en la que Guzmán remite para proponer un modelo atractivo para los hombres de hoy. Es un profeta, un sacerdote y un rey. Es sabio, fuerte y valiente, y sin embargo también es gentil, humilde, y está lleno de un corazón compasivo por los más oprimidos y débiles de todos, recordó el autor. Encontramos la expresión más verdadera de nuestra masculinidad cuando imitamos a Cristo y entendemos que la fuerza se encuentra en el servicio al entregar su vida de formas grandes y pequeñas. El concepto de caballerosidad que rodea la palabra anglosajona de gentleman es empleada para referirse a un tipo distinto de virilidad que la cultura actual ha marginado. Los caballeros son dignos, maduros y confiados, siguen un código de conducta y sirven algo más elevado que ellos mismos. Ellos representan una venerable y antigua tradición de virilidad, describió, destacando que los auténticos caballeros tienen un sentido del deber y de interés por el bienestar de los demás, practicando el mandato del amor cristiano. Esto es lo que los hombres ansían, yo creo, y mientras a algunas personas puede no gustarles este mensaje, también creo que será atractivo para muchos hombres que tienen hambre de algo más que lo que nuestra cultura ofrece. Desde el 6 de abril pasado se celebra en la localidad española de Montilla, provincia de Córdoba, el año jubilar de San Juan de Ávila, que ocurre con ocasión del 450 aniversario de su muerte, el 125 de su beatificación y el 50 de su canonización. Para conmemorar el jubileo del patrono del clero español, un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada, con motivo de la festividad del también doctor de la Iglesia, que se celebra el 10 de mayo, peregrinó el lunes 13 de mayo hasta el municipio español, para recibir la indulgencia plenaria que se otorga durante este tiempo de gracia. Acompañando la peregrinación del clero granadino a Montilla estuvo Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, quien en la ocasión también recordó el 25 y 50 aniversario de ordenación de varios presbíteros. La romería inició desde tempranas horas cuando el grupo de sacerdotes partió del Seminario Mayor de Granada hacia la localidad de la provincia de Córdoba. Ya en Montilla visitaron la casa de San Juan de Ávila, rezaron juntos la oración de la mañana, confiando a Nuestra Señora su ministerio sacerdotal en un día especial dedicado a la Virgen de Fátima. Los sacerdotes también tuvieron ocasión de rezar juntos ante el Santísimo Sacramento en la pequeña capilla de la casa de su patrono, además de recorrer las diferentes estancias del lugar, entre ellas la habitación donde falleció San Juan de Ávila. Posteriormente se dirigieron hasta la Basílica Menor Pontificia de Montilla, donde se hallan los restos mortales del doctor de la Iglesia. Allí celebraron la Eucaristía presidida por el arzobispo de Granada. El prelado ofreció la misa por cada uno de los sacerdotes, en acción de gracias por su ministerio y pidiendo el don de la fidelidad a la vocación otorgada por Dios. Al terminar la celebración eucarística, el grupo de sacerdotes recibió la indulgencia plenaria, que se otorga siempre y cuando se cumplen algunas condiciones: peregrinar a un templo jubilar, recibir el perdón de los pecados en el sacramento de la reconciliación, comunión eucarística y orar por las intenciones del sumo pontífice. Los daños provocados por una plaga de termitas y varias filtraciones de agua sobre las 40 vigas de la llamada Lonja de los Canónigos de la Catedral de Valencia, España, motivaron una nueva alerta sobre la necesidad de realizar obras de restauración, desatendida por las autoridades desde 2014. El arquitecto conservador de la catedral, Salvador Vila, alertó sobre el carácter urgente del proyecto desde hace 5 años y denunció que la Consejería de Cultura no ha tomado decisiones que la catedral ha logrado documentar adecuadamente. La Consejería nos pidió un informe sobre este proyecto, el presentado en 2014, y sobre otros que nosotros presentamos y que elaboró la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. También solicitaron otro informe de arqueología y se presentó, realizado por el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia, relató el arquitecto. La autoridad no nos ha respondido nada, ni sobre el proyecto ni sobre estos 2 informes, ambos favorables, denunció. Vila describió que además de estos estudios, la Universidad Politécnica de Valencia analizó las vigas con un georradar y que este análisis permitió ubicar los daños ocasionados a las vigas por parte de termitas y filtraciones de agua, que disminuyen su capacidad. Muchas de estas vigas se podrían reforzar con fibra de vidrio, aumentando sus masas, y otras se tendrían que sustituir. Y además el proyecto propone desmontar y restaurar el forjado del siglo XVI tan valioso.
La lonja de los canónigos fue descrita por el servicio informativo de la archidiócesis como una tribuna mirador de 3 alturas con arcadas abiertas al exterior, destinadas a la contemplación de procesiones y diversos actos. La obra fue diseñada en 1566 por Gaspar Gregori y cuenta con 3 galerías superpuestas con arcos de medio punto. Las vigas de madera datan del siglo XVI y los más graves daños fueron causados durante el siglo XX. El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que presidía la Comisión de Trabajo para la Prevención y Protección de Abusos Sexuales a Menores constituida por la Iglesia Católica, ha fallecido este miércoles a los 62 años de edad a causa de un infarto. Era obispo de Astorga desde el 19 de diciembre de 2015. Las exequias fueron celebradas en la Catedral de Astorga el viernes 17 de mayo a las 18 horas. Según informaron fuentes del Obispado de Astorga, un equipo médico avisado por el 112 trató de reanimar al prelado durante varios minutos sin conseguirlo, hasta que finalmente falleció sobre las 5 de la tarde del miércoles 15 de mayo. Don Juan Antonio Menéndez Fernández nació en Villamarín de Salcedo, Grado Asturias, en 1957. Ingresó en el Seminario Metropolitano de Oviedo en 1968, donde realizó los estudios de secundaria y posteriormente los estudios eclesiásticos, obteniendo la licenciatura en los mismos en 1980. Fue ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1981 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Villalegre, Avilés. El 26 de abril de 2013 se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Oviedo, asignándole la sede titular de Nasai. Recibió la ordenación episcopal el 8 de junio de 2013, siendo el ordenante principal Monseñor Jesús Sanz Montes, que estuvo acompañado por el nuncio apostólico de España, Monseñor Renzo Fratini, y el arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán. Al finalizar la audiencia general de este miércoles 15 de mayo, el Papa Francisco invitó a rezar el rosario diariamente, en particular durante el mes mariano. Nos encontramos a mitad del mes de María, que tradicionalmente llama al pueblo cristiano a multiplicar sus gestos cotidianos de veneración e imitación de la Madre de Dios. Busquemos rezar el rosario cada día, ofreciendo a Dios ese mínimo de tiempo que le debemos, pidió el Papa. De este modo, el Santo Padre dijo a los peregrinos de lengua portuguesa presentes en la plaza de San Pedro que acercaremos así al cielo a los hombres. En esta línea, el pontífice deseó también que la luz de Jesús resucitado brille siempre en sus corazones y los animó a ser para todos la bendición de Dios. Por otro lado, Francisco invitó a imitar a la Virgen a los peregrinos de lengua italiana y además los exhortó a ser valientes y capaces de abrir el corazón a Dios y a los hermanos, para poder ser instrumentos de la misericordia y de la ternura de Dios. La Embajada del Ecuador ante la Santa Sede inauguró un mosaico de la Virgen del Quince en los Jardines Vaticanos este miércoles 15 de mayo. En el evento participaron el gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, Cardenal Giuseppe Bertelo, el embajador del Ecuador ante la Santa Sede, José Luis Álvarez Palacio, y el rector del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma y representante de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Padre Gilberto Freire. El mosaico, realizado por la artista ecuatoriana Doménica Barahona, está realizado mediante la técnica del mosaico ad intarsio, consistente en ensamblar pequeñas piezas cuadradas de materiales como mármol, piedra, cerámica esmaltada o vidrio pintado. El embajador de Ecuador señaló que hace un año nos pusimos a la tarea de diseñar y producir un mosaico representativo de la advocación de la Virgen del Quince, patrona y reina del Ecuador, para dedicarlo a esta maravillosa colina vaticana y a sus jardines, engalanada ya con algunas importantes advocaciones marianas de América Latina y del mundo. Líbranos del mal. La última invocación de la oración del Padre Nuestro, tema de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 15 de mayo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la última invocación del Padre Nuestro que dice «Líbranos del mal». No basta pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, sino que debemos ser liberados de un mal que intenta devorarnos. La oración cristiana es consciente de la realidad que le rodea y pone al centro la súplica a Dios, especialmente en los momentos en que la amenaza del mal se hace más presente, dijo el Papa Francisco continuando con su ciclo de catequesis dedicadas a la oración del Padre Nuestro. Antes de concluir su catequesis, el Santo Padre saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Hispanoamérica, en modo particular a los sacerdotes participantes en el curso de actualización promovido por el Pontificio Colegio Español de San José.
Los animo a que recen con espíritu renovado la oración que el Señor nos dejó y a que la enseñen a cuantos los rodean, para que reconociendo a Dios como Padre nos conceda la paz, el más preciado don del resucitado, más fuerte que ningún mal. Con esto finalizamos nuestro informativo semanal que esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y en HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyenne Arcas e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.